Bueno, está acá. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, concluyendo lo que estábamos viendo el otro día, que era, entre algunos defectos que puede haber, que puede detectar el auditor, eh, está también el síndrome de demasiado tiempo libre. ¿Qué significa esto? Como que se ha sistematizado tanto todo, que hay gente que está tranquila en su puesto y como que no arriesga más de lo que le piden. Entonces pareciera como que la institución no se mueve. También existen chicos que tienen a cargo, se quedan a cargo de la empresa, que como que ya tienen todo solucionado desde lo laboral y que no aprenden a tomar decisiones, a resolver problemas, a asumir responsabilidades. Entonces quedan como que siempre hay una última decisión que es lo que diga mi padre. Esto pasa mucho en empresas familiares. Cuando hablamos de, vamos a hablar después en algún momento de las generaciones del milenio, que por ejemplo hoy los chicos milenios lo que se supone es que están integrados muy multiculturalmente porque tienen acceso a una intercomunicación tan dinámica y tan fuerte con todo tipo de personas, desde adultos muy mayores hasta gente de su misma edad o de su mismo rango etario y de cualquier lugar del mundo. Entonces están buscando a veces algunos trabajos donde tengan autonomía, pero que además quieren ser jefes. Entonces es difícil hoy satisfacer el empleo a un joven y por eso es que no hay una gran convocatoria para chicos sin experiencia, que es el gran key de la cuestión. Uno busca una persona joven, pero además le pide experiencia y la experiencia no la pueden adquirir. Entonces hay una confusión de la juventud que sale tarde a buscar trabajo para lo que es nuestra generación, por ejemplo, y que tratan de ser generalmente muy individualistas. Esa es una visión, ¿no? Podemos decir de las generaciones previas, que en el caso de la gente de hoy, que hoy tendría casi 80, 90 años, vivieron tiempos de guerra eh, y fueron muy formados en cosas muy rígidas. O sea, la disciplina y el autosacrificio eran muy importantes. Después vinieron los baby boomers, que son del año 60, 70, casi antes del 70, donde eh, la madre tuvo un papel muy importante porque recién había madres que empezaban a trabajar y las madres que trabajaban generalmente eran docentes, o sea que tenían mucho tiempo conviviendo con los hijos y que son de valores fuertes hoy a nivel de familia y ese tipo de cosas. Después aparece un periodo de liberación entre los 70 y los 80, donde ya la mujer toma papeles preponderantes en muchos lugares del mundo, políticos y empresarios, eh, y que son los que hoy son los padres que han liberado un poco a los hijos y que esos hijos se han criado un poquito más independientemente. Entre los tipos de liderazgo con los que se encuentra una persona cuando es entrevistada, va a encontrar un tipo que es autoritario, que tiene su grupito, que es riguroso con sus empleados, que es verticalista, casi hace lo que yo digo o lo que dice mi jefe es ley. Entonces, a eso se refiere cuando habla de verticalismo. Hay otros que son carismáticos, que tratan de estar seduciendo permanentemente, seduciendo en el buen sentido de la palabra, ¿no? De conquistar a su colaborador para que se lo admire, para que sepa comunicarse, sabe interpretar las directivas que él recibe y las sabe delegar,
pero también tiene un rasgo de manipulador en alguna forma con respecto a sus colaboradores. Y después está el tipo persuasivo, que trata de mostrar siempre un sentido común, de respetar lo que se le imparte desde arriba y hacia abajo, hacia los costados, es cooperativo, o sea que trata de que haya siempre un buen clima. La auditoría es eficaz cuando desarrolla auditorías que miden las percepciones que tienen los empleados, porque la empresa puede estar suponiendo que las políticas están bárbaras, porque nadie se queja, y sin embargo puede haber un clima interno que no responde a este tipo de exigencias o de ganas de hacer las cosas. Es responsabilidad de la auditoría ante la dirección que los recursos humanos se manejen técnicamente, o sea, objetivamente, y no acorazonadas. A veces hay reacciones que responden a instintos que el jefe, lo vamos a ver cuando veamos evaluación de desempeño, se lo considera el halo. El halo es la aureola que tienen los ángeles. Con eso terminamos la auditoría y hoy entramos efectivamente en lo que es análisis y diseño de puestos. El análisis y diseño de puestos es conseguir u obtener qué es lo que hace una persona en su puesto de trabajo. Entonces, de ahí tengo que identificar qué recursos materiales tiene esta persona, cómo debe ser el recurso humano, porque estoy viendo qué se hace en ese puesto, y como les decía antes, lo que se vea en esta unidad nos va a servir para toda la materia. ¿Por qué? Acuérdense los pasos que vamos a ir teniendo. Yo tengo un puesto bien identificado y las áreas que vamos a ver en esta materia es, por ejemplo, selección de personal. Cuando yo trabaje sobre la selección de personal y para un puesto determinado me piden una persona y yo tengo bien claro qué hace ese puesto, sé lo que tengo que ir a buscar. O sea, tengo todos los requisitos para evaluar, entrevistar personas o candidatos con las características que tiene que tener según el puesto que tengo detallado y que convinimos con el jefe del sector, con varias personas, hasta con los que ocupan el puesto, de que eso es lo que realmente se hace en ese puesto. Superamos el momento de selección, la persona ya está dentro, y hay que ver, si yo tengo bien definido el puesto, tengo que saber qué capacitación tiene que tener la persona que está ocupando ese puesto. Entonces yo voy a ver con los fundamentos que entra esta persona, con los conocimientos que entra esta persona, voy a evaluar contra lo que definimos en el perfil del puesto y voy a saber si al tipo le sobra capacidad o le falta. En ese caso, hay que definir cuándo le vamos a dar la capacitación que esta persona necesita. De ahí en más, supongamos que se le hace una modernización a la máquina o se lo cambia de sector, yo voy a saber qué capacitación tiene esta persona para mandarlo a un nuevo sector, si está bien o si le falta. Acuérdense que después de capacitación viene desarrollo de personal, desarrollo de carrera. Yo estoy pensando en una persona que está en un puesto, se jubila el jefe, renuncia, cualquier cosa, se enferma gravemente, no sé. La cuestión es que tengo que poner un reemplazo del jefe. Yo puedo saber si hay chicos que están en condiciones de crecer para asumir ese puesto. Y si no está en condiciones, ¿qué capacitación le falta para poder desarrollarlo? A veces son capacitaciones no formales, sobre todo cuando hablamos de un crecimiento. Puede ser que yo esté en una máquina y pase a ser ayudante de una máquina y pase a ser maquinista, entonces sí voy a necesitar una capacitación técnica sobre la máquina, pero también puede ocurrir que yo no sé si tengo que admitir gente. No, ¿no? No sé, profe, ¿cómo será? Me mandó un Pero mensaje que había algunos que no podían ver la presentación. Bueno, no importa. Entonces estábamos hablando de desarrollo de personal, desarrollo de carrera. Eh,
puede ocurrir, entonces, un caso que un ayudante de máquina pasa a ser maquinista, y entonces sí le falta una capacitación técnica para ser maquinista. Pero puede ocurrir que haya un operario y necesita un supervisor del turno, y entonces a ese tipo le puede llegar a faltar conducción de personal, por ejemplo. Y ahí sí es una capacitación que no está dedicada especialmente a su actividad técnica, pero que le va a hacer falta en el momento de manejarse e interrelacionarse. Pasamos de capacitación, desarrollo, viene evaluación de desempeño. Generalmente en las empresas hay una evaluación de desempeño en forma periódica, donde a uno, según el estándar que está definido en el puesto, recibe una evaluación de desempeño. Le va a decir, usted anda bien, más o menos regular. Entonces, esa definición que hagamos del puesto y del estándar que le fijemos de productividad a ese puesto, la persona va a ser evaluada y tiene que tener una devolución, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Obviamente la persona tiene que saber cuáles son los requisitos del puesto, para saber qué está haciendo bien y qué está haciendo mal, porque puede ocurrir que después, a mí nunca nadie me dijo nada de que yo tenía que hacer tal cosa. Bueno, para eso está la definición del puesto y la forma en que uno asigna a una persona a un puesto. Y de ahí surge la evaluación de desempeño. Vamos a ver después un tema salarial. Si yo tengo bien definido el puesto, debería definir también cuál es el sueldo que merece esa persona. Entonces después el auditor puede ir a ver, o cualquier persona puede ir a ver lo que está ganando esta persona con lo que le corresponde ganar según el puesto, y evaluar si está bien, está mal, está más pagado o está mal pagado. Y por último, cuando hablamos de relaciones sindicales, la definición del puesto me va a dar una categoría de esa persona, según el convenio colectivo de trabajo, en la cual yo debo respetar. Y para eso están las relaciones. O sea, lo que veamos hoy, a partir de hoy, lo vamos a nombrar en todas las otras unidades de la materia. Así que continuemos. Lo que le estaba diciendo, los datos obtenidos tienen aplicación principalmente, obviamente en diseño de puestos, porque es lo que vamos a ver hoy. Porque acá hay una diferencia entre análisis de puestos y cómo se diseña el puesto después. Ya lo vamos a ver inmediatamente. Hablamos de salario, hablamos de selección de personal, de capacitación y de evaluación de desempeño. Entonces, yo tengo que empezar a ver cuáles son las características de un puesto. Para los que trabajan, ubíquense rápidamente en su puesto, como está definido, o en el puesto de cualquier amigo, colaborador o persona que tengan al lado. Y para los que no trabajan, es fácil darse cuenta que yo puedo definir el puesto desde cosas que ustedes conocen, desde el portero de la universidad, del bedel, de algún profesor, y hasta del decano, si quisiéramos. Pero ustedes fíjense que mirando a una persona, ustedes pueden ya ir detectando qué deberes y responsabilidades tiene esa persona, qué aptitudes humanas y en qué condiciones hace el trabajo, y qué nivel de desempeño puede tener o se le debe exigir. Entonces me tengo que preguntar, ¿qué condiciones tiene que tener una persona para cubrir eficientemente este puesto? Ustedes más de una vez se han enojado con alguien que los atiende en algún lado y que dice a este tipo le falta tal cosa, o no sabe lo que tiene que hacer, o hace lo que puede. Entonces, a través de la descripción de puestos, vamos a ir viendo cómo trabajar. Entonces, puede ocurrir que haya entrevistas. ¿Con quién entrevista? Puede entrevistar al inmediato superior, puede entrevistar a la persona que actualmente está haciendo el trabajo en ese puesto, y también puede entrevistar a los compañeros de trabajo, porque a veces uno, en su afán de querer venderse bien, o piensa que puede haber algún riesgo, si no dice exactamente qué es lo que hace, o no dice, o se cree que hace poco con respecto al tiempo. Entonces los compañeros de trabajo dan una visión más objetiva del tema. También puede hacer observación directa, donde yo veo un organigrama, veo dónde está ubicado esa persona,
cuál sería el puesto de trabajo, de quién depende, quiénes dependen de él, y con eso hacerme una idea de lo que el tipo hace. Puedo recurrir a bases de datos. Acuérdense que el otro día hablábamos de sistemas de gestión, donde una persona en una empresa seria hace un parte de producción, donde registra todas las novedades de su momento. Entonces, por ahí, en un ambiente de producción es más fácil definir esto, porque yo ahí tengo cuántas horas estuvo el tipo en la máquina, qué producción tuvo, si esa producción se mide en metros, en unidades. Entonces, los datos de la producción que tenga cargados en algún lado me van a servir para saber un desempeño de esta persona. Y también puedo ver directamente qué actividades hace esta persona durante toda una jornada de trabajo. Que puedo estar 8 horas mirándolo o puedo poner una cámara que lo grabe 8 horas y después analizar movimientos repetitivos, tiempo de que hace cada movimiento. Cuando una actividad es repetitiva, las 8 horas, se hace medio tedioso, pero cuando una persona hace varias cosas, ahí ve dónde se distrae o dónde tiene alguna posibilidad de hacer algo mejor. A las personas se les va a pedir en su lugar de trabajo, ¿no? Una habilidad técnica. Si yo digo que trabajo con AutoCAD o que conozco de AutoCAD, me van a pedir que haga planos con la computadora. Si soy mecánico, me van a pedir que repare situaciones mecánicas. Si soy administrativo, me van a pedir que haga trámites en los bancos o en la DGI. Si soy de control de calidad, me van a pedir qué análisis tengo de laboratorios o qué controles puedo hacer sobre el producto. Bueno, en todos los supuestos se requiere una parte de habilidad técnica. En otros puestos se pide un poquito más de habilidad humanística, o sea, de conducción de personal, de fijar objetivos, de trabajo en equipo. Hay una habilidad más humanística. Y en otros momentos se les va a exigir una habilidad conceptual. O sea, que sepa cuál es el horizonte, el futuro, para dónde hay que ir, qué producción hay que hacer, qué se corresponde hacer en este momento. O sea, que esa persona tiene que tener una capacidad de dirigir bastante alta. Y acá podemos ver gráficamente cómo a medida que uno avanza en jerarquías, se le requieren distintos tipos de niveles de habilidad conceptual, habilidad humanística, habilidad técnica. Entonces, a un operario se le va a exigir una mayor habilidad técnica que conceptual. Quizás el supervisor tenga que tener un cierto equilibrio, pero tampoco puede desconocer la parte técnica del todo. Ya el jefe, con menos habilidades técnicas porque está para otra cosa, va creciendo hacia la habilidad conceptual y sostiene la parte humanística bien fuerte. Y por último, un gerente, la parte técnica ya no es tan importante que la sepa cómo se opera cada máquina. La habilidad humanística la tiene un poco delegada en los jefes y supervisores, pero sí tiene que tener bien claro hacia dónde vamos. Porque esta persona va a definir sobre todas las áreas de la empresa, no solamente sobre la producción. Va a tener comercialización, va a tener administración, va a tener ventas. O sea, va a tener un montón de áreas a cargo que va a tener delegada parte de sus funciones en los que le colaboran directamente. O sea, por eso a un gerente se le exige menos habilidades técnicas y muchísima habilidad conceptual para marcar el rumbo de hacia dónde queremos ir. Entonces, con esto, que vimos análisis de puestos, pasamos a lo que es la descripción de puestos. Yo estuve viendo qué se hace en cada puesto hasta ahora. Y ahora tengo que hacer la descripción de puestos. ¿Qué va a hacer la descripción de puestos? Escribir todo lo que estuve analizando con respecto a los deberes de cada persona, en qué condiciones hace el trabajo,
y todo otro aspecto relevante de ese puesto específico. Este es un ejemplo de un cajero, que yo después se lo voy a mandar, ahora no tiene sentido revisarlo mucho, pero más o menos acá hay un nivel de puntuación requerido para cada actividad, y después con esto se pondría el nivel que tiene la persona, y habría una diferencia para obtener una puntuación final, observaciones y ver qué plan de mejora se le puede hacer. Entonces, en el diseño de puestos, nosotros vamos a evaluar elementos organizativos, elementos ambientales, elementos conductuales, porque yo no puedo tener una recepcionista que se pelea con todas las personas que entran a nuestra oficina, a nuestro estudio o a nuestra empresa. Entonces, hay elementos conductuales que a veces también hay que regular. Con eso hicimos el diseño del puesto, y la idea es que nosotros vamos a meter una persona al sistema productivo, y tiene que ser esta persona conforme con lo que hace y estar en un nivel de satisfacción elevado para después mostrar resultados. Esos resultados nos van a llevar a ver si los elementos organizativos, ambientales, conductuales que definimos para este puesto son los que corresponden, y no estoy exigiendo cosas de más o estoy exigiendo cosas de menos. ¿Mm? Supongamos que no le dé importancia a los elementos conductuales, pero traje una secretaria bilingüe, muy bonita, todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero que se pelea con toda persona que entra, que fue el ejemplo que les di antes. Bueno, cuando definimos el puesto, olvidé tener en cuenta un concepto conductual. ¿Mm? O puede ser muy buena persona, todo eso, pero no sabe escribir, no sabe usar una computadora. Pero ¿cómo la tomaste? Y bueno, porque era linda. Y porque es simpática. Bueno, acá para eso sirve todo esto, de para qué se define bien un puesto. Imagínense cuando llevan esto a un nivel productivo eh, importante. Que yo tomo una persona porque es hijo de un amigo y lo pongo como en mantenimiento, y el tipo mete mal la mano y se rompe la máquina. Bueno, ¿y cómo entró esta persona que no tiene idea de lo que está haciendo? Bueno, vino recomendado, y puede empezar a pasar cosas como esto. Entonces hay una persona que hace el diseño de puestos, que obviamente en una empresa chica tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Eh, Esto no es barato, contratar a una persona que venga, analice todos los puestos, encima sin conocer la empresa. Yo puedo tener un taller de algo y se contrato una persona que generalmente son administrativas los que hacen esto, y no sabe de mi actividad y de cualquier cosa. Imagínense de alguien que hace ploteos a alguien que rectifica motores electrónicos. Eh, entonces, esa persona no tiene todos los conocimientos rápidamente para definir cómo es el trabajo en tal actividad. Entonces lo tenemos que hacer nosotros, porque nos va a salir más caro esperar que el tipo aprenda a que lo hagamos nosotros. Pero es todo un trabajo administrativo bastante delicado. Lo que sí, una vez hecho, alivia todas las tareas siguientes que vimos hace un ratito. Entonces, el que diseña el puesto tiene que ver que ese puesto sea atractivo y que la persona que nosotros incorporemos esté satisfecha rápidamente con lo que hace. Porque eso va a motivar al empleado y seguramente va a conseguir que mostrar en resultados todo lo que trabajó para diseñar ese puesto. Entonces tenemos que tener claro para qué sirve tener los puestos bien definidos, qué papel juegan estos puestos en la empresa, y también para los empleados. Todo lo que estuvimos diciendo le sirve mucho al patrón, al empleador, al jefe, pero también le sirve al empleado, porque tiene un estándar en el cual fijarse y saber qué está haciendo bien uno y qué está haciendo mal. Y esto es un papel que va cambiando a medida que la sociedad avanza. Esto hablamos hace un ratito. Y
acá tenemos las principales actividades gerenciales. Dice gerenciales, pero es asimilada para un jefe o para un supervisor senior o un supervisor elevado, ¿no? ¿Para qué me sirve entonces tener la descripción de puestos bien definida? Para compensar en forma justa y adecuada a los empleados. ¿Qué significa esto? Yo tengo un puesto bien definido y sé que le estoy pagando bien, si puedo, ¿no? Muchas veces esto, a veces uno quiere y la economía y otras situaciones hacen que uno llegue o no llegue a responder como corresponde. Pero por lo menos sabe cuánto esa persona debería ganar, porque además va a tener comparaciones de mercado. Yo tengo un jefe de mantenimiento en mi fábrica y puedo llegar a averiguar cuánto cobra un jefe de mantenimiento en alguna fábrica similar, de la región, de la zona, o aunque sea en otro lugar. Entonces voy a saber si tengo una persona que está conforme con lo que hace y encima con lo que gana. Ubicar a los empleados en puestos adecuados, o sea, yo tengo bien definido el puesto y tengo una persona que le sobra capacidad para el lugar que está, le voy a tratar de buscar un puesto que esté acorde a lo que está, a lo que él sabe, a lo que conoce, o a lo que está estudiando. Acuérdense el ejemplo que yo le doy siempre del chico estudiante, que a veces por necesidad entra hasta para barrer, cualquier cosa, pero hoy está en cuarto año de ingeniería y los tengo lavando piezas. Es un desperdicio de recursos. Pues un chico altamente capacitado, ya por lo menos en la formal, que ya tiene que empezar a meter mano en las máquinas. Bueno, es una oportunidad del puesto bien definido para saber cuando tengo una persona en un puesto que no es el adecuado. Cuando yo tengo bien definido el puesto, voy a determinar niveles reales de desempeño. O sea que lo que hablamos hace un ratito de los estándares de desempeño, al estar bien definidos, yo puedo decirle a una persona, mira, tu estándar o tu desempeño no se corresponde con el estándar que tenemos para ese puesto. Puede ocurrir que tenga problemas personales, puede ocurrir que no sepa, puede ocurrir que no haya sido capacitado. Se van a encontrar con gente que le va a decir, jefe, yo hago lo que puedo. A mí nunca nadie me explicó nada de cómo tengo que hacer el trabajo. Yo aprendí mirando y se lo van a encontrar y sucede esto. Entonces, la gente les va a hacer sentir como que su desempeño es culpa de ustedes y no de ellos. Y ahí es donde ustedes tienen que retraer o tener claro qué capacitaciones tuvo esta persona. Te pregunté 100 veces que entendí, si entendías, y me dijiste que sí. Bueno, acá pasamos a una relación ya dificultosa, si es que esta persona tuvo la capacitación y no está llegando a su estándar de desempeño. Me sirve para crear planes de capacitación y desarrollo. Vamos a ver, cuando veamos capacitación, vamos a ver que la planificación hay que capacitarla. No es que hoy aparece un curso de tal cosa y mandamos al que nos parece a nosotros, sin preguntar si hay recursos, si había presupuesto para eso. Entonces lo ideal es que haya un plan de capacitación desde la dirección y baje hacia todos los sectores, para que cada uno sepa que es el momento de pedir una capacitación para el año que viene, para el pedido que nos están pidiendo, y qué recursos necesito. Si yo tengo que cubrir a esa persona, si tengo que, cuánto me va a costar esa capacitación, si la dan acá en la ciudad, o tengo que hacerlo viajar, hotel, estadio, eso lo vamos a ver bien claro en capacitación, pero la descripción de puesto puede detectar que haya muchas personas que necesitan alguna capacitación específica para alcanzar lo que vamos a poner como exigencia del puesto. Lo mismo para desarrollo. Acuérdense que desarrollo, la diferencia con capacitación, es una capacitación para que la persona esta crezca dentro de la compañía. Hablamos de que en selección es importante tener bien definido el puesto. ¿Por qué? Porque yo voy a identificar candidatos adecuados a las vacantes que se me han presentado. Entonces me presentan vacantes, tengo que salir a buscar gente, y yo tengo clarísimo cuál es la persona o cuál es el perfil de la persona que vamos a proponer para que entre en ese lugar. Bueno, podemos planificar las necesidades de capacitación de recursos humanos, que es lo que vimos en la clase anterior.
ante un crecimiento o una achique de la empresa, yo puedo saber si me tengo que ampliar, qué capacitación va a tener que tener la gente que entra. Si eh, también puede ser que yo amplíe mi dotación y le dé oportunidades. Supongamos que tengo que abrir un turno nuevo, hoy trabajo como mañana y tarde, tengo que abrir un turno noche. ¿Quién va a ir de supervisor a la noche? Si yo estoy bien con lo que... Bueno, quizás le dé la oportunidad a un obrero destacado para ser supervisor, pero lo voy a sacar de su máquina a esa persona. Entonces, ¿cómo voy? A esto lo tengo que capacitar en todo lo que es conducción de personal, supervisión, mandos medios, etc. Pero al bache que dejo en la máquina, también lo tengo que cubrir con personas capacitadas. Entonces, el reemplazo de este en la máquina, y así voy mirando para abajo todas las capacitaciones que necesito, incluso de las personas que van a entrar. Como en la descripción del puesto se ve todo, situaciones no solo humanas, sino también físicas, en las que se desarrolla el trabajo, yo puedo detectar que hay personas que no tienen un buen rendimiento porque la luz es mala. Entonces yo no le puedo exigir a alguien que hace control de calidad que no se le escape ningún defecto cuando no tengo bien iluminado el sector del laboratorio donde él hace las inspecciones. Entonces no solamente es todo lo que es desarrollo personal, sino también las condiciones físicas o ambientales en que esta persona desarrolla su trabajo. Lo mismo que trabajar en un laboratorio sin aire, es complicado si hay problemas de contaminación o algo así. Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan el desempeño de los empleados. Acá es el caso típico, el del calor, por ejemplo. No es lo mismo trabajar con 50 grados al sol que trabajar en una oficina con aire acondicionado. Entonces, a esa persona, ¿qué puedo hacer para mejorarle sus condiciones de trabajo y para que no me trabaje a desgano? Porque obviamente el tipo que está al sol va a tratar de estar lo menos posible al sol y quizás me cargue un camión mal o rompa material que tiene que ir a los clientes, que haya que reprocesarlo o tirarlo. Y bueno, entonces, ¿cómo estos cambios climáticos y otros tipos de cambios afectan el desempeño de los empleados? Eliminar requisitos y demandas no indispensables. Era cuando yo les decía, por ejemplo, esta persona tiene que ser ingeniero nuclear. ¿Para qué? Y no sé, para armar y desarmar motores mecánicos. ¿Y para qué querés que sea ingeniero nuclear? Bueno, entonces por ahí estoy pidiendo una demanda que no es indispensable. De ingeniero nuclear a que sepa, de ahí para abajo podemos bajar un montón de niveles hasta el operario base, donde yo le exijo cosas que quizás no la va a utilizar nunca con sus conocimientos, y entonces elimino esa demanda que no es indispensable para ocupar ese puesto. Y por último, una función gerencial me va a decir a mí cuáles son todas las necesidades de recursos humanos de una empresa, porque como yo le dije, como esto es una actividad gerencial, me va a decir a mí qué problemas tengo más repetitivos en mantenimiento, qué problemas tengo en producción, qué problemas tengo en administración, qué problemas tengo en la parte de comercialización. Y así voy viendo dónde voy a reforzar primero, porque también tengo que poner prioridades, y qué cosas me hacen tambalear a una empresa. Entonces yo tengo un montón de datos con los que me fui nutriendo. Vimos algunos métodos para recabar información. Entonces, con los datos del puesto, hago una descripción del puesto, pero también doy especificaciones del puesto. Como dijimos hace un ratito, el ejemplo del AutoCAD. Si yo necesito que esta persona sepa AutoCAD y puedo tener una persona que es muy hábil, muy buena, y que ha hecho planos, pero no maneja AutoCAD, y tengo una pérdida de tiempo hasta que esta persona aprende y se ponga canchero encima con el AutoCAD. Entonces, ¿lo puedo esperar o no? Esto es limitante
para definir la incorporación. Y para eso están las funciones de recursos humanos, donde puede haber una propuesta de alguna persona para cubrir ese puesto, pero consultando el legajo no cubre las especificaciones del puesto. Por eso es importante que todo ese tipo de observación que nosotros vamos a hacer para ir definiendo los puestos, cuando volquemos eso en los formularios que usemos o en la forma que lleguemos al registro, seamos bien precisos con la información de ese puesto. A veces es necesario ver, yo puedo ver un puesto y la empresa tiene 3 turnos, entonces voy y veo un puesto y ya para mí tengo claro qué hace ese puesto. Pero resulta que justo vi a un tipo que no hace lo correcto. Entonces, esto me va a avalar lo que yo estoy escribiendo sobre esta persona. Si vi los 3 puestos, si vi 2 puestos, o si los rendimientos de esta persona que yo vi son los mejores en base a las comparaciones con los otros compañeros que están haciendo el mismo trabajo. Entonces acá hay etapas muy importantes, que uno no puede hacer esto a lo improvisado, que es prepararme para este trabajo. Entonces tengo que saber bien qué hace la empresa y cómo están organizadas las divisiones de trabajo. Para identificar todos los puestos que puedo llegar a ver, desarrollar un cuestionario mínimo de preguntas para después obtener los datos. Con todo esto, ¿cómo se va a usar esta información? Para describir los puestos, y toda información que necesite recursos humanos tiene que quedar registrado de que esto está hecho. Yo voy a ver si les traigo para la clase que viene algunos ejemplos. Dijimos que vamos a ver elementos organizativos. Es muy importante que una vez que el puesto esté definido, la retroalimentación esté pensando y ver esto como un sistema. Yo otro día les decía que todo se puede tener una visión sistemática. ¿Por qué? Porque yo voy a tener insumos que meto a un proceso y debería tener un resultado deseado. O sea, meto un insumo, hay un proceso de transformación en el medio y voy a obtener resultados. Esa retroalimentación tiene que estar bien dirigida hacia dónde hace falta que mejoremos en la definición del puesto. Antes de entrar con esto, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, es muy importante que les quede claro, porque, a ver si puedo compartir el video. Sí, acá está. Ya volvemos a casa. Yo les quiero mostrar cosas que hoy listo. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. En este video voy a hablar un poco más de los descriptivos de puesto. Te recuerdo que en el canal también tenemos otro video en relación a cómo hacer los descriptivos de puesto y ambos complementan muchísimo la información que toda empresa debe de tener para asegurar esta herramienta tan importante en el área de recursos humanos. ¿Qué es la descripción de puesto? Bueno, es un documento formal de la organización donde se establecen las principales responsabilidades y tareas de un puesto de trabajo.
Esto es muy importante porque entre los beneficios que nos da, en primer lugar está que le da muchísima claridad al colaborador al momento que entra a esa posición organizacional. Cuando tenemos ausencia de los descriptivos de puesto, lo que ocasiona es que la gente empiece a utilizar o a hacer cosas que no le corresponden, herramientas a las que no tenía acceso, o muchas veces empieza a hacer la tarea de otros que no estaba para nada dentro de su descriptivo de puesto. Es muy importante que como organización trabajemos en asegurar el 100% de los descriptivos de tu puesto, porque en la medida en que esto esté muy bien analizado y claro, en esa medida la gente va a estar mejor enfocada y va a dar mejores resultados. El uso recomendado para poder hacer un descriptivo de puesto adecuado es que primero tenemos que analizar los puestos que hoy tenemos dentro de la organización. La mejor manera de hacerlo es a través de un catálogo de puestos o de un organigrama a manera de puestos y departamentos, donde podamos empezar a identificar las posiciones claves, y estas son las primerititas que debemos de atender y de asegurarnos que tengamos el descriptivo de puesto al 100%. Es muy importante también que dentro de estos usos del descriptivo de puesto nos aseguramos de tener un modelo de competencias organizacionales que se vean reflejadas en lo específico de cada uno de los puestos. Te recuerdo que dentro del canal hay ya varios videos acerca del modelo de competencias, del directorio de competencias y algunos otros elementos que te van a ayudar a complementar muy bien esta parte de tomar en cuenta las competencias. Algo que también es usado gracias al descriptivo de puesto es que nos va a permitir hacer un plan de carrera. Obvio, en los puestos que aplique. El plan de carrera muchas veces no lo queremos implementar dentro de las organizaciones porque genera expectativas y es correcto. Aquí el punto es que tú desde el inicio puedas controlar cuáles son los puestos claves donde sí habrá plan de carrera para que desde el inicio las personas se puedan preparar, se puedan comprometer con la empresa y en su momento cuando suceda, pues puedan empezar a trabajar y formarse para estar listos al momento que se dé una sucesión o haya alguna promoción o alguna vacante donde ellos ya preparados puedan cubrir esa posición. Algo muy importante como datos generales que debe de cubrir un descriptivo de puesto y como yo le llamo son los datos imperdonables que a fuerzas deben de estar, te los voy a comentar en este momento. En primer lugar debe de tener los datos básicos como son el objetivo del puesto, cómo se llama el puesto, a quién le reporta, cuántas personas hay en ese puesto, la parte de cuál es el objetivo de ese puesto y qué es lo que se espera de ese puesto como producto final. Cuando dedicamos tiempo en clarificar a cada uno de nuestros puestos qué es lo que se espera, a la gente le dejamos una imagen clara en su mente de lo que se espera y de lo que tiene que hacer para que suceda. Entonces, estos son así como los datos básicos iniciales para un descriptivo de puesto. También el descriptivo de puesto nos debe demostrar el organigrama, el organigrama del departamento y en la línea donde está ese colaborador para que en caso de dudas, en caso de algún problema, identifique claramente con quién se tiene que dirigir. Debe de tener también una síntesis del puesto de manera general, así yo digo como platicadito, de lo que se hace en ese puesto, por qué se hace de tal o cual manera, cuáles son las cosas que siempre debe de hacer y nunca debe de olvidar. Y una vez que tenemos esta síntesis a manera general del puesto, vamos a entrar a las responsabilidades ya del puesto, donde aquí sí vamos a hablar un poquito de las actividades, de las funciones, de todo lo que esta persona tiene que utilizar en herramientas, sistemas, políticas, procedimientos, para que pueda cubrir al 100% con la responsabilidad que se espera de su puesto. También algo que no debemos de dejar de lado es identificar cuáles son los requisitos del puesto. Esto es en cuanto a experiencia, formación académica, competencias, y estas tres cosas son muy importantes integrarlas dentro de los requisitos del puesto, porque es lógico que hoy muchas de las personas que están dentro de tu organización no cumplen al 100% con los requisitos del puesto. Ahora sí que yo siempre digo que las personas no son un producto terminado dentro de la organización, necesitan seguir creciendo, formándose y capacitándose. Si tú tienes claramente en el descriptivo de puesto cuáles son esos requisitos que la persona tiene que tener al 100%,
sean las competencias, las experiencias, la preparación académica, entonces vamos a poder evaluar la brecha y vamos a poder elaborar un plan de formación adecuado que ayude a que la persona se vaya desarrollando correctamente en el puesto. Y algo que no todos lo ponen, pero a mí en lo personal me gusta mucho ponerlo, son los indicadores de desempeño o los KPIs que ese puesto tiene. Acuérdate que aquí no se trata de saturar con muchísimos indicadores a esas personas que están en el puesto. Se trata de poner los indicadores claves que él o ella deben de monitorear para saber cómo va su desempeño. Algo bien importante que nunca debemos de olvidar es que los descriptivos de puesto siempre deben de estar actualizados. Yo digo que lo mínimo, una vez al año, hagamos la revisión, hagamos como un inventario ya en campo de ver qué ha cambiado, qué se tiene que actualizar y inmediatamente lo volvamos a actualizar, sentemos a las personas que están en ese puesto, les comentemos la actualización que hubo, nos lo firmen y pues ahora sí seguimos en este ciclo continuo de tener al día los descriptivos del puesto. Te deseo mucho éxito, te invito a que sigas viendo todos los videos que están dentro de este canal, ya que son muy importantes para que ayuden a mejorar el desempeño de tu área y por lo tanto de la organización. Y te invito a que de favor le des manita arriba para que más personas cada vez estén más profesionales en el área de recursos humanos. Te deseo mucho éxito y nos vemos pronto. Te veo pronto. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Bueno. Este material que estamos viendo es del 2020, o sea que es bastante moderno, y son cosas que es necesario que todos las hagamos al momento de definir un asesoramiento a una empresa, para que después no tengamos algún dolor de cabeza. Dijo al principio algo fundamental, que yo no se los comenté, que es que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con gente muy colaboradora, que de buenas ganas viene y pide más trabajo. Entonces esa persona está para hacer un trabajo y quizás nosotros tengamos el puesto definido, pero esta persona es tan ansiosa por ayudar y colaborar que hace cosas que no le corresponden, aunque las haga bien. Y el día de mañana pueden pasar muchas cosas, que esta persona exija ganar más, porque yo hago un montón de cosas que no me corresponden. Y resulta que él las pidió al principio, y uno por costumbre le fue dando, y hoy todo el mundo sabe que esa persona hace ese trabajo sin que se le haya exigido, o que esté en su puesto de trabajo, o que después nosotros comparemos una persona contra otro turno, y el del otro turno no hace ese trabajo, porque dice, no, a mí no me corresponde, y tiene razón. Pero nosotros le podemos decir, pero si el otro tipo lo puede hacer, vos también podrías. Y a veces son cosas simples, como sacar la basura, por ejemplo. O pueden ser cosas muy complicadas, como agregar un lubricante, o cosas que parecieran fáciles, que las puede hacer cualquiera, pero si no están escritas en el perfil del puesto, una persona puede decir, a mí no me corresponde. Eso es por responsabilidad de mantenimiento. Y después la máquina se planta porque está toda derrumbrada, nunca se la aceitó, nunca se limpió, y vamos a decir que esa persona no hizo lo que tenía que hacer, cuando no está escrito en su descripción de puesto. Pero sucede muy a menudo que uno a veces supera las exigencias que tiene en su puesto y trata de colaborar con otros sectores o con otras personas, sin que esté escrito en su puesto. Ahí muchas veces se habla de competencias, y nosotros en Argentina hace poquito que estamos usando ese nombre para algunas cosas. No se habla de una competencia, de un desafío contra otra persona o un partido de algo. Habla de lo que uno es competente en lo que hace. Entonces, por eso yo no uso mucho el término competencias, porque antes no se usaba, y recién ahora en Argentina se está usando un poquito, y en todo el mundo, cuáles son las competencias que tiene una persona para ocupar este puesto. Pero bueno, si lo aclaro por las dudas
que alguno no entienda a qué se refieren cuando hablan de competencia. Vamos a ir viendo ahora cómo se hace una descripción de puesto, porque esta señora ya dijo 6 o 7 áreas que tiene que haber sí o sí. Datos básicos, obviamente ya lo vamos a ver de qué se trata. Si bien su nombre parece claro, que serían datos personales, uno se imagina datos básicos y datos personales, nombre del puesto, pero también pide de quién depende el puesto y quiénes dependen de ese puesto. Para tener en claro el organigrama, la síntesis del puesto, qué responsabilidades tiene. Pero también dijo algo muy clave al final, que habló de KPI. Ahí decía qué significaba KPI, y no sé si a todo el mundo le quedó claro qué significa KPI, que es algo ya mundialmente famoso, que yo se los digo a cada rato en castellano básico. No sé si alguien conoce lo que son los KPI. No, profe. A mí me llamó la atención, pensé que era algo parecido como una planilla o algo así que van llenando, pero no sé bien de qué hablaba. Sí, en realidad los KPI significan, traducido, que hay, lo más raro es que hay ahí, que aparece que key es llave, pero se usa como clave. Entonces la traducción de KPI sería indicadores claves de performance. Entonces es lo que nos va a servir para la evaluación de desempeño. Los KPI son internacionalmente utilizados en todo el mundo, obviamente, pero se refiere a indicadores que nos van a poner para medir nuestro desempeño. O sea, nuestra performance, que también es un término que muchos no usamos nosotros. Pero con esos indicadores claves me va a dar una ubicación entre si el máximo es 10 y el mínimo puede ser un 6, porque menos de 6 a veces es motivo de despido en algunas empresas. Si yo me muevo entre ese rango, voy a estar más o menos dentro de lo que el KPI está pidiendo. Ahora, más me acerco al 10, mejor habla de mi desempeño en el puesto ese de trabajo. A todos nos miden por algo. Acuérdense lo que yo les dije varias veces. Y esos son los KPI. Yo puedo estar en administración y en la jefatura de personal y me pueden medir por el ausentismo. Si la gente falta mucho, falta los lunes, que eso ahora no es tan común, pero antes sí era muy común, porque cambiaron las culturas y cambiaron las costumbres. Hoy en La Rioja se sale más los viernes que el sábado y domingo quizás. Entonces, para las de fábrica que trabajan los sábados, se les complicó un poquito los sábados, pero para las otras empresas que trabajan de lunes a viernes, digamos que le alivió un poco el ausentismo de los lunes. Obviamente había gente que se iba los viernes y no volvía. El lunes tampoco volvía. Pero bueno, son costumbres que cambian a veces, pero para darles un indicador administrativo, me pueden considerar por el ausentismo. A una persona que está en seguridad e higiene, otra área más o menos administrativa, no tanto, pero sí se lo puede evaluar por las horas perdidas pagadas a gente que está con licencia por accidente. O sea, una persona que se accidentó en la fábrica y está faltando, y yo le tengo que pagar el sueldo, que es lo que corresponde, más que nada. Pero eso me cuesta y yo tengo que buscar un reemplazo para esa persona. Cuando uno trabaja con el personal justo, entonces lo pueden llegar a evaluar al responsable de seguridad e higiene por los días perdidos por accidente. A alguien de mantenimiento lo pueden llegar a evaluar por las horas perdidas por máquina parada en mantenimiento. Puede ocurrir que haya un corte de luz, entonces yo tengo que levantar la mano y decir, se cortó la luz, ¿qué quiere que haga? No es mantenimiento. Bueno, entonces hay que estar atento a los indicadores para saber cómo, no defendernos, pero sí cómo argumentar
¿qué está pasando que no podemos responder a lo que nos está exigiendo los KPI? Bueno, como les decía antes, hay situaciones que yo tengo que tratar que los puestos sean atractivos y que la gente esté satisfecha con lo que hace. Y vamos a detectar que tiene que haber un equilibrio entre la especialización que tiene una persona y su productividad, el tiempo que le lleva a aprender y su curva de aprendizaje, entre la especialización que tiene esta persona y la satisfacción con lo que está haciendo, y con el tiempo que una persona lleva en la empresa, y qué pasa con la rotación. Rotación es el tiempo que yo tardo en reponer una persona porque se me fue alguien, o dejó de trabajar, o renunció, o lo echamos. Entonces, esa tasa de rotación indica una situación de los operarios. Puede ocurrir una pandemia que me mató 3, 4 personas de un sector, como nos podría llegar a pasar ahora con alguna empresa, o puede ocurrir que yo sea un mal jefe y la gente se va porque los maltrato, los puteo, tengo un destrato que no se corresponde con lo que la gente espera. Entonces, empiezan a aparecer gráficos como este, donde si yo mido por un lado productividad y especialización, entonces, cuando tomo a alguien muy especializado para hacer un trabajo, esta persona alcanza rápidamente una productividad alta, porque es un capo haciendo lo que le estoy pidiendo. Pero llega un momento en que se aburre, porque ya está tan canchero en lo que hace, que se aburre y empieza a decaer su productividad. Porque toma un tipo altamente especializado para hacer algo que quizás no requería tanta especialidad. Lo mismo ocurre con la satisfacción. Si yo tengo una persona muy especializada, va a alcanzar rápidamente un nivel de satisfacción, porque mira, al final tanto estudiar sirvió para algo, pero después resulta que sigo haciendo lo mismo y me están exigiendo cosas que esto lo hago ya de taquito, como diríamos los varones. Entonces, la satisfacción con lo que estoy haciendo empieza a decaer. Cuando vemos una curva de aprendizaje entre un puesto no especializado y un puesto especializado, o persona especial no especializada, quizás al principio a una persona le cueste más aprender su trabajo que a otra que es altamente especializada. Pero a largo plazo, esas dos personas van a llegar a alcanzar el estándar del puesto. Un poquito antes, quizás el especializado, pero no mucho antes, porque el tiempo a veces después equipara situaciones de capacitación, dedicación, esfuerzo, constancia de algunas personas para hacer las cosas. Como dije antes, la rotación era el tiempo que yo tardo, o la cantidad de veces en la que debo reponer algún puesto de trabajo, porque la gente se me va. Volvamos al caso del tipo altamente especializado. Si se aburre haciendo, y dice, no, yo no estudié tanto para hacer esto, entonces se me va más rápido que alguien que necesita el trabajo, que no tiene tanta preparación como para salir a buscar rápidamente otro trabajo. Entonces, a largo plazo, la rotación se va a equiparar entre los altamente especializados y los no tan especializados, pero rota menos el no especializado que el más especializado si yo no tengo algunos objetivos para esta persona que le sobra capacidad para hacer lo que está haciendo. Perdón, no quiero entrar en esto porque también es un tema largo. Vamos a ir acá. Permiso.
Acá tengo otra presentación. Que se las voy a incorporar al material de este que estoy mostrando. Nos dijimos que el análisis de puesto era un proceso que vale de técnicas cuyo fin es descripción y especificaciones para llegar al puesto actual. Que vamos a relevar todo esto que ya lo vimos. Distintos métodos, que estos métodos yo tengo un texto que se lo voy a pasar, donde está resumido todo esto, porque en el libro es muy largo. Pero esto es muy importante. En la descripción del puesto, yo me tengo que hacer unas preguntas que me van a ayudar al momento de hacer lo que tengo que hacer. Sobre todo cuando yo le decía, si hay alguien que no está preparado o no conoce la actividad a la cual supongamos que a mí me llevan a una tornería para hacer una descripción de puesto, y voy a tardar un rato en aprender qué es lo que hace esta persona, no aprender para después hacerlo yo, pero sí aprender para saber qué se hace en ese lugar. Entonces me tengo que preguntar, ¿qué se hace acá? ¿Cómo se hace? Y ahí me voy a responder un montón de cosas de cómo esta persona está desarrollando su trabajo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace esto? ¿En qué lugar lo hace? ¿Dónde se está haciendo este trabajo? ¿De quién depende? Que son los datos básicos que vimos recién. ¿Quiénes dependen de esta persona? ¿Y con quién se comunica? Esto es muy importante a veces, con quién se comunica, porque muchas veces nos tocan reportes que hay que hacer y que uno tiene que estar preparado para hacer ese reporte. Pero también puede ocurrir que esta persona tenga comunicación con el exterior. Entonces, hay un reclamo de un cliente y esta persona le dice, no, porque la materia prima que usamos ahora es de cuarta. Y bueno, ahí estamos complicados porque esta persona no está autorizado para hablar con un cliente y darle algún tipo de explicaciones que la empresa usa los recursos como es dueña de usar sus propios recursos y cómo los usa. Pero supongamos que hay una contaminación o algo así, es preocupante que cualquiera tenga acceso a información confidencial o a descubrir situaciones que la empresa no quiere comunicar. Entonces, esto es una ayuda a memoria de cómo hacer una descripción de puesto. Vamos a empezar por el nombre del puesto, que es muy claro. ¿Dónde está ubicado ese puesto? Acuérdense que las fábricas que tenemos en la zona tienen la administración generalmente fuera de la provincia. ¿Cuál es el objetivo, la misión del puesto ese? ¿Qué jerarquía tiene ese puesto? ¿Cuáles son las funciones, las responsabilidades? ¿Qué atribuciones tiene? ¿Con quién se comunica? ¿Con quién no? Pero también tengo que hacer un diagnóstico del entorno en el que se hace este trabajo. ¿Cómo es el entorno de este trabajo? ¿Y cuáles son los sectores próximos? Y también, ¿en qué condiciones hace el trabajo? Incluso, tener en cuenta los horarios de esta persona y los riesgos a lo que está expuesto. Después tiene que haber un nombre de quien hace la primera descripción, el nombre de un especialista, de quien está aprobando este puesto, de que esto es lo correcto que se dice, lo que se hace en este puesto. Entonces va a haber un nombre de quien hizo el trabajo, un nombre de quien aprobó el puesto, un código que puede servir para las pirámides jerárquicas, para un montón de situaciones, para hacer el organigrama. Imagínense una empresa grande, un techín, los números, la cantidad de puestos que debe tener, con un montón de actividades diversas, que están superando las 10.000 personas. Una YPF, la cantidad de empleados que debe tener en todo el país. ¿Cuándo fue la última actualización? Esto es muy importante, porque yo puedo tener una descripción de puesto hace mucho tiempo y quizás nunca se actualizó. Y le voy a dar un ejemplo muy burdo, que para una secretaria estoy pidiendo que sepa manejar una máquina de escribir. Cosa que ya no se usan hace 1000 años. Bueno, pero yo me preocupé por los changos de la fábrica
y no por la secretaria. Bueno, esto es para que veamos que a veces se nos puede escapar situaciones que no están en el puesto. Se enferma la secretaria, hay que buscar un reemplazo, voy a la descripción de puesto y me va a pedir que busque a alguien que sepa usar una máquina de escribir. Lleven esto a algo más específico en la planta de alguien que no sabe cómo es el trabajo y me piden a alguien para manejar un torno y yo voy al perfil y me dice torno mecánico con tantas velocidades, con todos los datos que ustedes pueden saber más que yo, y resulta que el torno es computarizado hoy, y bueno, cuando meto al tipo con un torno mecánico y no va a saber ni cómo prender la máquina. O sea que para eso es importante que todos estemos de acuerdo y que las cosas estén bien escritas para que nadie pueda cometer algún error, incluso a nivel salarial. Y por último, un resumen de lo que hace ese puesto. Es importante, esto ya es más didáctico que de la formalidad que las frases que tienen, cuando se usa un verbo, que se use en infinitivo. No usar un debería, la persona que hace esto debería saber, no, sabe o no sabe, tiene que saber tal cosa. O sea, todas las frases hay que usarlas con verbo en infinitivo, cosa que no quede en duda al momento de la lectura de cualquier persona que necesita esta persona para manejarse bien en su puesto. En presente, o sea, hoy tiene que saber esto y no se lo puede preparar para que en un futuro estas personas deberían manejar, no, tiene que ser hoy. Yo estoy haciendo una descripción de puesto hoy. Y el día que hay una actualización por una modernización de la máquina, como hablaba recién el ejemplo del torno, se tiene que modificar el puesto inmediatamente. La información tiene que ser la necesaria, pero tiene que ser clara y precisa. O sea, bien preciso de qué está pasando en ese puesto de trabajo. Usar una frase para cada función, o sea, no es que tiene que hacer tal cosa y tal otra. No, tiene que hacer tal cosa y después otra frase tiene que hacer tal otra y así ir diciendo tareas por tarea. Y si hay alguna conjunción de tareas, habrá que enumerarlas para que cada frase tenga una tarea. Entonces, primero tal cosa, segundo tal cosa, no alterar el orden. Y también no tiene que haber juicios personales. Esto tengo una anécdota muy cómica. No sé si se las conté yo, no creo que no. Tengo una historia muy cómica de un ingeniero riojanazo. Un día estábamos, entra un supervisor de mantenimiento eléctrico. Vos, Nacuzzi, lo conociste a Vera. Sí, A Roberto Vera. Roberta, sí. Sí, tipazo. Bueno, entra Roberto a mi oficina y me dice, necesito un electricista flaco. Y si vos estás mal, le digo, ¿cómo voy a tomar? No puedo publicar yo que busco un electricista flaco. Bueno, no sé, pero si es gordo no me lo traiga. Y yo le digo, pero vos no podés, eso es discriminación. Y esto pasó hace más de 25 años, cuando no era tan grave todavía el tema de discriminación. Le digo, pero no, eso no puedo salir a buscar una persona así. Y él me dice, mirá, vení, me lleva a la fábrica y se mete entre dos tableros que yo, que era mucho más flaco, no entraba. Y él me dice, ¿ves? Yo tengo una persona que entra acá, entró, desconectó algo, lo volvió a conectar. Entonces, si yo tengo una persona que no va a entrar, que tiene que buscar a alguien que venga a hacer este trabajo, cuando es una pavada, que enchufar y desenchufar, y ni hablar si tiene que cambiar un conector o algo así, no va a poder trabajar en estos lugares. Bueno, obviamente no se publicó que buscábamos un electricista flaco, pero todos sabíamos que precisaba una persona para trabajar en un sector de tableros que había poco espacio para moverse. Y bueno, son cosas que no están escritas en el perfil, pero hay situaciones que ocurren a veces con esta, o sea, no puedo poner yo para un puesto
que no sea judío, que no sea negro, que no sea gordo, que no sea flaco. No puede haber juicios personales, que no sea feo. Por más que sea para recepcionista de una escuela de modelos, no, hay cuestiones personales que no pueden estar escritas de cómo tiene que ser esta persona. A eso se refiere cuando no haya juicios personales. Por ejemplo, yo soy hincha de Boca, si hay hincha de River, no, tenía pocas posibilidades. No, no es así. Bueno, hay capacidades que son observables, como si una persona sabe lo que tiene que hacer, es hábil, tiene aptitudes para aprender, si es que no, hay capacidades que son observables. Y otras capacidades que no son tan fáciles de demostrar como la experiencia, por ejemplo. Entonces, a veces uno puede demostrar que realmente tuvo experiencia en ese puesto, y si no, hay que averiguarla, que para eso vamos a ver después cuando veamos la parte de selección. Este es un modelo de cuándo se hizo esta descripción de puesto, el nombre del puesto, el lugar de trabajo, la capital, qué horario cumplía esta persona, la remuneración ahí no está puesta, pero no es tan importante, a quién reporta esta persona, quiénes son sus pares o sus colaboradores, qué vínculos tiene con algunas personas, con los superiores, con los colegas, con proveedores y clientes, lo que yo les decía antes, si esta persona va a tener contacto o no con los clientes. Si nosotros vendemos, qué sé yo, autos, por ejemplo, y este es el encargado del taller, obviamente va a tener una relación muy alta con algunos proveedores, sobre todo los que le compramos los repuestos, y con los clientes que vienen a arreglar el auto. Entonces la relación con los proveedores y clientes que son externos a la empresa es muy alta. Con los clientes internos también, porque el vendedor vendió un auto y resulta que viene un cliente que compró un auto y dice, mira, fui al taller y me atendieron para la miércoles, esto vino roto de fábrica, y entonces, bueno, ahí empiezan las discusiones, si realmente se entregó así el auto o no. Para eso hay un montón de controles antes de la entrega de un auto. Supongamos que le falta la antena, que suele ocurrir, ¿no? Que hoy las antenas son a rosca, y quizás está guardada para que no se rompa, porque en el movimiento de un lugar a otro, en los camiones, está dentro de la guantera. Bueno, fue al taller, lo atendieron mal, nosotros hicimos un checklist y dijimos que la antena estaba, y no nos habíamos fijado que no estaba, y resulta que la antena estaba en la guantera todavía, porque nadie le había sacado aún el que lo lavó el auto antes de entregarlo. Bueno, pasan cosas como esta, que los clientes internos hay que atenderlos, y la relación entonces pasa a ser alta, muy alta. El entorno social del puesto de trabajo, si esta persona tiene relaciones hasta con medios periodísticos, por ejemplo. Hay distintas responsabilidades después. Pues yo esto se lo voy a mandar también, se lo voy a agregar al material que les mando siempre, porque es muy importante. Acá ya empieza otro ejemplo. Otra forma de calificar algunas responsabilidades. Acá habla de competencia ya. Entonces, si tiene que estar atento a los detalles, es muy alta. Volvamos al ejemplo del tipo que lava los autos antes de entregarlos. Y ese tipo es el que tiene que controlar que no falte nada, que no esté rayado el auto, que esté la antena, que esté la rueda de auxilio, que esté el gato. Son todas situaciones que se pueden dar previo a la entrega del vehículo. Coordinación y control, qué capacidad tiene de ordenar la información que maneja, si está preparado para trabajar en equipo. Aún el lavador tiene que estar atento a situaciones que pasan para que trabaje todo armónicamente. El liderazgo que tiene que tener el jefe del taller, por ejemplo.
y la comunicación oral, que tal es esta persona comunicándose. Si no es que uno lo apura un poquito y empieza a las puteadas, o no habla, o se pone realmente mal porque uno lo está presionando. Acá habla de una secretaria. Son algunos ejemplos que yo los tengo acá como para ver que en algunos casos, por ejemplo, acá está hablando de una secretaria. Tolerancia al estrés. No es lo mismo ser secretaria en un banco que ser secretaria en un sanatorio hoy, con toda esta preocupación de esta pandemia. O sea, si uno llega al sanatorio o llega con alguien accidentado y quiere que se lo atiendan en el segundo, no esperar ni un minuto, y bueno, y la persona a veces hasta tiene que pedir si tiene obra social. Imaginemos un sanatorio privado, si uno no tiene obra social, no lo pueden atender. Quizás lo tenga que atender por una cuestión médica de sanitarismo y esas cosas, pero eso después la secretaria va a tener el problema de que ¿por qué metió a un tipo sin obra social? Que no se le va a poder cobrar. Bueno, toda esa situación de estrés que sufre esta persona tiene que estar preparada para soportar todos los embates que puede tener de distintos tipos de pacientes. ¿Qué energía, dinamismo, aprendizaje? ¿Cómo se contacta con las personas? No puedo poner a alguien que llame para pedir una reserva de hotel y termine puteando al recepcionista, porque cuando yo después vaya al hotel, me va, usted jefe, ¿sí? ¿Cómo será usted si la secretaria es así? Entonces ya predisponer mal a una persona por un maltrato de la secretaria. Entonces para eso se le va a exigir algún nivel de relaciones públicas, cómo es de iniciativa. Si supongamos que yo le diga una cosa, es que uno vaya a la secretaria y diga, conseguime hospedaje en Buenos Aires, otra cosa es que conseguime hospedaje en tal hotel. Entonces después me manda a otro hotel, y esa iniciativa hay que ver, puede ser que sea mucho mejor, o puede ser que sea peor, o sea del mismo estilo que yo le había pedido. Entonces, si es del mismo estilo, quizás no pase nada. Si es mayor, hay que ver cuánto mayor, si yo no me estoy pasando de los gastos permitidos que tengo para gastar. O si es peor, después de decir, che, me mandaste una posilga. Hasta había pulgas, por decir una barbaridad. Bueno, como ven ustedes, es distinto los requerimientos a veces, o las competencias que se están poniendo para ir definiendo puestos de trabajo. Bueno, con esto hicimos una introducción súper veloz de lo que es puestos de trabajo. Nos vemos la semana que viene. Esto falta todavía una parte de cómo se hacen algunas situaciones de entrevistas y cómo se registran los datos. Y ya empezaríamos a ver lo que es reclutamiento. O sea, de acá la descripción del puesto nos prepara ya para empezar a hablar de selección de personal. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso la semana que viene, muy cortito, los primeros 10 minutos. Y todo lo que vimos hoy de descripción de puestos nos va a preparar para empezar con el tema de selección. Si no hay preguntas, algún comentario, nos estaríamos viendo el jueves que viene. Dele, profe. Bueno, profe, nos vemos. Bien, bien. Bueno, chicos, ya les voy a mandar este material también. Listo, Bueno, profe. profe. Listo, gracias, profe. Chao, chicos, gracias. Tengo un buen fin de semana, profe. Buen fin de Hasta luego, semana. profe. Hasta luego.